Muy bien, Mate con Yuyo, programa número 31. Vamos, grabando. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches. ¿Cómo va? Bien, acá Mate con Yuyo nuevamente, programa número 38, titulado Plantas Amargas. Exactamente, plantas amargas. Para cortar un poco con lo del miércoles pasado, ¿no? Para dar la contraparte, no sé si para cortar, no siempre uno tiene que ser devoto de lo dulce o de lo amargo, depende de las circunstancias y los momentos. Está bien. Yo por lo menos prefiero a veces lo dulce y a veces lo amargo. Yo lo amargo no lo prefiero, pero bueno. No, depende. El mate, por ejemplo, el mate lo tomas amargo. Sí, pero lo amargo para no importa. Sí. Punto para mí. No, bueno, y por ahí aclarar que en realidad plantas amargas hay muchísimas, ¿sí? Sí. Más de las que conocemos seguramente. Pero bueno, vamos a apuntar a algunas, no todas, algunas de las plantas que se utilizan de alguna manera por su sabor amargo, tanto como medicinales, como comestibles, para bebidas. Algunas de ellas, las más famosas por ahí o las más curiosas. Sí, cuando preparábamos el programa decíamos, bueno, ¿qué son las plantas amargas? Y ahí descubrimos algunas cosas. Para algunos era plantas amargas que tienen que ver con su definición endomedicinal, que amargo para la medicina vinculada al ser humano es un sinónimo de aperitivo, plantas que abren el apetito, pero también digestivas. Serían las dos acepciones de planta amarga para la endomedicina, pero por otro lado también hay otras definiciones, otras acepciones. Sí, que pueden tener claro. que ver con. Sí, con la alimentación, por ejemplo, con los gustos culinarios o el placer, el tomar una bebida por placer, buscando un sabor amargo, ¿sí? No necesariamente ligado a esa propiedad medicinal digestiva, pero en muchos casos, como ya vamos a ver, esas bebidas de sabor amargo tienen su origen justamente en la búsqueda de la propiedad medicinal y después por el éxito que tienen como aperitivos o como bebidas, digamos, para pasar el rato, tomaron difusión a partir de ahí y no tanto como medicina. ¿Sí? Sí, lo cierto es que en muchos casos coincide esto del sabor amargo con el poder medicinal en cuanto a que sean digestivas. O sea, muchas de las digestivas son amargas, no todas, pero en una amplia mayoría, cuando empezamos a hacer el listado de cuáles serían las plantas de las que podíamos hablar, bueno, empezaron a aparecer. Y sí, muchas forman parte de bebidas muy famosas, a mí el amargo es un sabor que me encanta. Ya que Martín dijo y le iba a declarar, yo voy a declarar que a mí me encantan las cosas amargas. Muy bien. Y bueno, hay muchas. Lo acepto. Y muchas vamos a ver que tienen varios usos medicinales digestivos y bien específicos dentro del proceso digestivo, que es un proceso largo, que tiene un montón de etapas y qué sé yo. Bueno, por ahí con alguna vamos un poquito al detalle a decir en qué parte sobre todo ayudan, porque se repite, digamos, esta función. Sí, y también podemos decir, como repetimos, que también muchas especies tienen distintas aplicaciones medicinales. Está relacionado su aplicación con la parte de la planta, con el tipo de preparación, al momento que se cosecha, y varias de las especies que vamos a mencionar en el programa de hoy las vamos a mencionar por ser planta amarga y estar vinculado a lo digestivo, colaborar con lo digestivo, con lo hepático, pero también tienen otras aplicaciones medicinales que vamos a mencionar. Muy bien. Sí. Incluso, perdón, pero está por ahí
está bueno hacer la diferenciación de que importa siempre, además de qué planta se trata, la parte de la planta, porque hoy nos va a pasar con varias que distintas partes de la planta tienen distintos usos, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor uno lee, esta planta sirve y vienen un listado de usos, 5, 6, 7 usos, bueno, a lo mejor hay una parte que sirve para una cosa, otra que sirve para otra, ¿no? Exacto. Sí, yo tengo la costumbre cuando uno escucha hablar de una planta o cuando tiene que buscar una planta medicinal o una planta con tal uso, buscar cuál es la parte de la planta, en qué momento se cosecha, cómo se prepara y para qué sirve. Eso es una sana costumbre, porque después Y uno, cómo se planta prepara después, y la dosificación, ¿no? Cómo se, la dosificación, porque después uno prueba una planta, pero resulta que la usó mal, o usó una parte que no correspondía, o no respetó la dosificación como dice el Tano. Entonces, no es culpa de las plantas, es culpa de uno. Sí, muchas veces pasa, sobre todo con el uso de plantas medicinales, que uno espera soluciones mágicas, tomar una planta una vez de la manera que sea, y en realidad uno tiene que ser estricto en ese sentido, como él es estricto con los medicamentos, ¿no? Si un antibiótico, para citar un medicamento alopático, está indicado que se debe tomar cada 8 horas durante 7 días o el tiempo que sea, uno respeta eso. Y pasa lo mismo con las plantas medicinales. O sea, más aún, se tiene que respetar no solamente todo lo que dijo Martín, sino cómo la dosis, o sea, la forma de preparación, la parte de la planta, la dosis y la forma de administrarla, cada tanto tiempo durante tantos días, porque no son mágicas, por supuesto. Bueno, ¿quieren que empecemos con algunas especies medicinales? Dijimos, por ejemplo, una amarga y medicinal por excelencia en cuanto a digestiva es la carqueja. Nuestra Exactamente. querida carqueja, no hay una única carqueja, hay varias especies de carqueja. El género de la carqueja es de la familia de las compuestas, de la misma familia que el girasol, que la stevia, que hablamos la vez pasada, o que el yacón, y de muchas ornamentales, y son de género Baccharis o Baccharis, depende, y son plantas que generalmente se caracterizan por tener hojas muy reducidas. Son arbustos de medio metro, hasta 1 metro, 1,5 metros. Hay alrededor de 100 especies del género Baccharis, y las carquejas son 2 o 3 las que se usan como carqueja, que tienen como característica modificación de la parte aérea particular, que tienen el tallo alado. ¿No? Al no tener hojitas, la parte de la planta que fotosintetiza son los tallos aplanados, se dice que son alados porque se asemejan a alas, y es la parte también que se usa, la parte aérea. Claro, en Nativas algún de, momento aparecen unas hojitas, pero no son muy vistosas y son efímeras. Efímera quiere decir que se caen prontamente. O sea, y tanto las carquejas como las carquejillas, como dice Martín, lo que vemos no son hojas, son expansiones del tallo. Es una adaptación al medio en el que crecen estas plantas. bueno, la carqueja tiene la particularidad como curiosidad, que son plantas de declino dioicas, o sea que hay plantas masculinas y plantas femeninas. Dentro de las compuestas, que no es tan raro, hay plantas macho y plantas hembra, pero se usan indistintamente, la carqueja. No solamente tiene la aplicación como digestiva, se puede usar, se utiliza en infusiones, se le pone al mate, se realizan pinturas, y digestiva se utiliza también para protección del hígado, como hepática. ¿Sí? Es un uso como tintura. ¿No? Y es uno de los componentes clásicos de los amargos, ¿sí? de estas bebidas que se suelen tomar, amargos serranos y ese tipo de bebidas no alcohólicas generalmente. Está incluido en el Código Alimentario Argentino, la carqueja.
Sí, es una muy planta rústica. también, Sí. es una planta indicadora también de suelos decapitados. En los lugares donde hubo horno de ladrillo, tenemos un ruido ahí está, era Laurita, en su teléfono. Los hornos de ladrillo, en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires, donde se utiliza la capa más superficial del suelo, que es excelente para hacer ladrillos, pero también es este, la más fértil desde el punto de vista productivo. Muchas veces cuando se quita esa capa para ladrillo, en los lugares Que es donde la tierra negra, digamos, que se exacto, la conoce tierra negra, después aparecen las comúnmente. carquejas. Se llena, es un manto de carquejas. Es bastante bonita también, es utilizada como ornamental y también muy visitada por insectos polinizadores. Muy rústica y la verdad que es una linda planta también para ser cultivada y de fácil cultivo, sin duda. Sí. Así que es una a tener en cuenta. Carqueja. Bueno, hermosa la carqueja, pasamos a otra. Sí, claro. Y por ejemplo, de la misma familia puede ser el alcaucil, muy, muy conocido también. ¿Sí? Alcaucil o alcachofa. ¿Sí? Alcachofa. Nos reíamos en la preparación porque me cargaban porque yo le decía alcachofa. Y para mí, el alcachofa y el alcaucil, si bien son la misma especie, son diferentes las denominaciones en función de cómo se use. El alcaucil para mí es el que se consume, recuerden, se consumen esas inflorescencias sin abrir, se comen esas bracteolas, esas brácteas carnosas, por realidad termina siendo una inflorescencia como un cardo de Castilla. El cardo de Castilla, no sé si lo tienen ubicado, son del mismo género, Cinara, género Cinara, nada más que el alcaucil, que es Cinara scolymus, se consumen esas brácteas digamos, como la flor del cactus, que es una inflorescencia del cactus, del cardo, sin abrir. ¿Sí? Bueno, para mí eso es el alcaucil. Y la alcachofa es cuando tiene uso medicinal, que se puede tomar en infusión, y es sumamente amarga, sumamente amarga. Seguimos. Ahí está. Alcachofa. Bueno, Alcaucil. la alcachofa, sí, que el Tano hacía la diferencia entre que él le dice alcaucil al que se consume como hortaliza, ¿no? Hervido, y bueno, que hay una importante zona de producción cerca de La Plata, ¿no es cierto? Exacto. Con incluso una fiesta y toda una movida que se hace promoviendo y promocionando el consumo, no el cultivo, sino el consumo, porque por ahí es una de esas hortalizas que no tiene tanto, si bien es conocida y todo, por ahí no se consume tanto, y la verdad es que tiene muchas vitaminas. Yo estaba mirando, tiene muchas vitaminas del grupo B, es muy saludable como hortaliza. Bueno, y después es excelente como medicinal. Claro. Como digestiva, específicamente actúa a nivel de la vesícula, ¿sí? Para que se expulse la bilis de la vesícula. Y también para que se genere mayor cantidad de bilis en el hígado. O sea que es digestiva y específica de estos procesos. Tienen uno de esos nombres que a nosotros nos dan gracia, son esos términos médicos que yo los trato de aprender, colagogo y colerético, pero me dan risa igual todavía. Y hay un producto medicinal, ¿no? Que se vende de venta libre, marca... Exacto. ¿Se puede decir marca? Auspicia este momento. Sí, Chofitol, ¿no? Y también es muy conocida porque es uno de los botánicos que se utiliza para la elaboración del chinar, o cinar, como le dicen, una bebida, un aperitivo que se volvió a poner de moda en estos tiempos, muy, muy vieja. De hecho tiene en su etiqueta el alcaucil, que imprime ese sabor amargo. Sí, es muy... el alcaucil es muy utilizado por las comunidades, viene de la inmigración italiana, sobre todo, y española. El uso del alcaucil, los corazones del alcaucil son muy ricos. Comer las brácteas esas que se comen, porque se comen la inflorescencia en vinagreta,
también es muy rico, pero no hay mucha costumbre, es un alimento funcional el alcaucil, es muy, muy bueno. Y se utiliza también, se vende en grandes cantidades después de que se cosecha, porque se cosecha en el invierno, se empieza a cosechar el invierno, después se cosecha la parte aérea en el verano, se corta completamente y muchas veces la industria farmacéutica compra la parte aérea para la elaboración del chofritol, también sirve para elaborar hepatalgina. Mirá. Y pasamos 2 chivos, pero no vamos a tener retribución. Bueno, Y- vamos a tener que terminar con este primer bloque, ¿no? Sí, sí, escuchamos un temita musical. Sí, respetemos los tiempos. Muy bien. ¿Qué tema ¿Qué musical vamos a vamos a escuchar, escuchar? ¿Vamos con el mío? Con el mío. Claro. Bueno, El que cantás vos. el que canto yo, que canto también. Vamos a escuchar a alguien que queremos mucho, a Joan Manuel Serrat, cantando un clásico de Miguel Hernández. Ahí me fijé, del año 72. No había nacido ni Martín, mira. Yo tampoco. Yo sí había nacido. ¿Cómo se llama la vuelta del tema? Se llama Para la Libertad. Gracias. Pensando en el 9 de julio, ¿no? Pensando en el 9 de julio, muy bien. Bueno, ahí vamos.